Bien, chicos, tengan muy buenos días. Vamos a iniciar en la clase de hoy en economía. Vamos hoy día a referirnos al capital. Seguramente cuando mencionamos esta palabra, automáticamente lo relacionamos con el dinero. Muy bien. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos de capital, nos estamos refiriendo a todo bien o servicio que nos va a permitir a generar otros bienes o servicios. Claro, eso obviamente está bajo el enfoque socialista, perdón, bajo el enfoque capitalista, ¿no? Según los neoclásicos, los teóricos de la economía clásica, en el cual consideran pues que todo producto, que todo servicio que te permite generar otros bienes, otros servicios, es considerado capital. Muy bien. Por ejemplo, una laptop, eh, un, un auto, una casa, una oficina. Si yo, por ejemplo, me comprase un departamento o una casa y lo utilizo para vivir, obviamente ese bien se está utilizando, como hay un gasto reiterativo, es un capital de consumo porque lo estoy gastando. Me está ocasionando un gasto considerable. Pero si yo a esta misma casa o departamento, en vez de yo vivirla, en el cual tengo que pagar agua, luz, etcétera, lo alquilo, lo arriendo, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir que ese bien me está generando ingresos, dinero. ¿Y el dinero es un bien? Por supuesto que es un bien. Entonces, si todo bien o servicio que te permite generar otros bienes y servicios es considerado capital, como el mismo dinero. Si yo tengo 10.000 soles y me lo gasto en viajes, en hacer compras, es un gasto que no voy a recuperar. Pero si ese mismo dinero de 10.000 soles lo utilizo para prestar a otros y a cambio yo recibo no solamente mi capital íntegro, sino también los intereses, entonces ese dinero también sería un capital. ¿De acuerdo? Lo importante es que todo bien, todo servicio que sea o que te permita generar otros bienes o servicios es considerado capital. ¿De acuerdo? Pero repito, esto es bajo el enfoque neoclásico. En cambio, los socialistas tienen otro enfoque. Para ellos, el capital es la relación que existe entre el capitalista o el empresario, que es el dueño de los medios de producción, y el trabajador, que lo único que posee es su fuerza de trabajo. Aquí se da lo que se conoce como relaciones sociales de producción. Ayer, por ejemplo, cuando habíamos hablado sobre el feudalismo, les había mencionado pues que era un sistema económico social donde existe una nueva relación social de producción, que en este caso era pues la acumulación o la tenencia de la tierra. Para los socialistas, la sociedad ha tenido cuatro tipos de relaciones de producción. La primera, la comunidad primitiva, donde la relación era entre las personas eran comunitarias. um, Su única contradicción era hombre y naturaleza. Posteriormente, hubo una nueva relación de producción, una nueva relación social de producción, que era el esclavismo. Luego pasamos al feudalismo y a partir del siglo XV, incluso, perdón, a partir del siglo XIII para adelante, empezamos con una nueva relación social de producción, que era el capitalismo. Profesor, ¿qué es una relación social de producción? Es la manera como nosotros interactuamos para producir. Nada más. Ese es el único detalle. Y por ahí de repente si nos hemos olvidado qué es ser dueño de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Son todos aquellos elementos que nos va a permitir producir.
algún bien o servicio. Por ejemplo, un dispositivo móvil, una tablet, un automóvil. Para poder fabricarlas necesito de maquinarias, instrumentos, necesito de trabajadores, necesito del capital, ¿no? De la inversión misma, las materias primas, los insumos, todos ellos. Lo que acabo de mencionar son los medios de producción, ¿de acuerdo? Entonces es muy, muy importante mencionar. Entonces, cuando hablamos de capital, nos estamos refiriendo básicamente a dos enfoques. Uno bajo según los neoclásicos, y otro bajo el punto de vista de los socialistas. Entonces, ese, digamos, es algo que es importante tomar en cuenta. Vamos a poner acá un ejemplo interesante que sería bueno resaltar, ¿no? En este caso, cuando nos estamos refiriendo pues a lo que es el capital. ¿Por qué? Porque hay un detalle, jóvenes, también. El capital, ¿no? De por sí no existe si es que no existe, si es que no hay la intervención del hombre con la naturaleza. Porque recuerden que si bien es cierto, los factores clásicos son naturaleza, trabajo, capital, el capital nace con la acción del hombre con la naturaleza. Entonces podemos decir, profesor, que el capital es un factor derivado de la acción entre hombre y naturaleza. Es correcto, ya que, como repito, no existe por sí solo. Ejemplo, para cazar un venado, el hombre necesita una lanza, ¿correcto? Esta obviamente se elabora previamente. En consecuencia, la lanza es el capital y la retribución a su propietario es el interés, en este caso de cazar a este animal para su supervivencia. Entonces es algo que es importante resaltar. Veamos ahora unos datos interesantes con respecto al capital según su constitución y según la importancia. Para los neoclásicos, el capital se constituye de la siguiente manera: acción del trabajo sobre la naturaleza, es decir, donde el hombre utiliza su fuerza de trabajo para poder transformar la naturaleza en bienes y servicios. Hay un excedente económico obtenida por esa fuerza de trabajo realizada con la naturaleza. Por ejemplo, cuando el hombre había logrado desarrollar la agricultura, allá hace más de 10.000 años atrás, pudo no solamente satisfacer las necesidades de toda una sociedad, sino que tuvo excedentes, es decir, tuvo cosechas de sobra. Y esas cosechas las utilizó para poder comercializar con otros pueblos. Entonces, el excedente económico es una constitución de capital para los neoclásicos. Y otro tiene que ver con el ahorro, ¿no? Que en este caso pueden ser capitalizados. Cuando dice que puede ser capitalizado, es decir, que el ahorro que tú tienes lo puedes invertir para generar otros bienes y servicios. Pero los socialistas, por ejemplo, consideran que más bien la constitución del capital se da en, bajo dos formas. Una de ellas es la acumulación originaria del capital y la otra es por la acumulación de la plusvalía, que voy a explicar ambas. Miren, se sabe que el capitalismo está dividido en tres fases. Ana. Tuvo tres momentos. La primera se llama capitalismo mercantilista, ¿de acuerdo? Capitalismo mercantilista. Y la segunda es el capitalismo industrial. Y ya más o menos para el siglo XIX, finales del siglo XIX y inicio del siglo XX, los grandes monopolios comerciales permitieron el desarrollo de una tercera fase, que es el imperialismo. Muy bien. Hay un detalle. Si bien es cierto, Inglaterra es el primer país
en desarrollar el capitalismo allá por el siglo XIII aproximadamente, porque recuerden que fue el primer estado burgués de la historia, hay que recordar que a pesar de ese crecimiento que tuvo Inglaterra, Europa no tenía la capacidad o el capital suficiente para pasar a la siguiente fase, que era pues del capitalismo mercantilista al capitalismo industrial. ¿Dónde esto cambia? Con el descubrimiento de América. Cuando los europeos llegan a conocer América y explotan los recursos minerales, llámese plata y oro, los europeos van a obtener la cantidad suficiente para transformar la economía de Europa, porque ahora van a tener el suficiente dinero o riqueza para, para cambiar de un capitalismo mercantilista a un capitalismo industrial. Porque para pasar de una fase a otra, obviamente se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de mucho dinero para este cambio, para esta gran transformación. Y así se dio. Prácticamente gracias a los metales preciosos que se extraen de América, el capitalismo de Europa empieza a tener un crecimiento enorme. Pero obviamente no todos van a crecer de la misma magnitud. España, por ejemplo, se quedó en el capitalismo mercantilista, mientras que Inglaterra, Holanda, luego Francia, después de su Revolución Francesa, empiezan a tener un crecimiento cada vez mayor, hasta convertirse en grandes potencias industriales, para luego ellos mismos pasar a la siguiente fase, que era pues la del imperialismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando nos referimos a la acumulación de la plusvalía, eso recordemos que lo tocamos cuando habíamos hablado sobre el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Marx, por ejemplo, siempre pensó, o sea, siempre se cuestionó qué era lo que hacía que las personas capitalistas generen mucho dinero. ¿Serán sus medios de producción? ¿Será de repente por su posición social o el hecho de incrementar más fábricas? Y no, se dio cuenta que lo que lo hace ganar al capitalista es la fuerza de trabajo del trabajador, de la persona. ¿Por qué? Porque este trabajador, utilizando su fuerza de trabajo, transforma los medios de producción, en la cual el capitalista es dueño, y obviamente obtiene enormes ganancias el capitalista. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di sobre la fábrica de zapatos? Entonces, eh, el capitalista solamente le paga por las horas de trabajo, que es su salario, pero en ningún caso le da una retribución por haberlo ayudado a obtener enormes ganancias. Y esa retribución no pagada se le conoce como plusvalía. ¿Quién se lo apropia? El capitalista. Entonces vemos ahí dos enfoques distintos y ustedes mismos van a poder saber de que obviamente uno de ellos es más, es un enfoque más real y explica a veces mucho de las cosas que posiblemente la economía clásica no lo puede hacer, como el tema de la distribución, repartición de riqueza, porque hay gente más pobre y hay más rica, porque hay países más desarrollados y otros no. Claro, eso obviamente es lo importante. Por eso es que es fundamental estudiar la economía política. ¿Ah? La economía política es la que nos va a explicar con detalles lo que justamente los acabo de comentar, ¿no? Acumulación original de capital, eh, la plusvalía, etcétera. En cambio, la economía tradicional, no. En el prospecto de examen, lamentablemente, estudiamos economía clásica, ¿de acuerdo? Pero si nosotros queremos entrar a fondo a estos temas interesantes, es recomendable estudiar economía política. Y hay muchas universidades que enseñan, ¿no? Como eh, no como curso en sí, sino incluso como una profesión, ¿de acuerdo? Como una profesión, como San Marcos, por ejemplo. Muy bien, vamos a ver ahora rápidamente la importancia que tiene el capital. A ver un ratito. Muy bien.
Una de ellas, por ejemplo, es incrementar la productividad del trabajo. Recuerden que cuando habíamos hablado sobre la teoría de la producción hace semanas atrás, habíamos hablado sobre lo que era productividad, ¿no? La productividad obviamente tenía que ver con el rendimiento de una empresa en la cual le va a obtener mejor ganancia. ¿Cómo obtenemos la productividad? Obviamente era eh, aumentar el nivel de producción manteniendo los costos o incluso disminuyendo los costos de producción. Entonces, el capital va a permitir incrementar justamente la productividad. ¿Por qué? Porque puede invertir, por ejemplo, en el trabajador en una mejor capacitación, en tecnología, porque sabe que al fin y al cabo va a tener un mayor rendimiento. Recuerden que el futuro, jóvenes, es la capacitación de su personal. Se ha demostrado que las empresas obtienen mejores ganancias cuando mantienen a su personal y los capacitan, porque es un gasto enorme mmm, mantener o, convocar un nuevo personal. Ahora, cuando yo me refiero a un nuevo personal, nos estamos refiriendo a un personal donde tiene un papel destacado, calificado. No me estoy refiriendo pues a un trabajo sencillo, que eso puede ser reemplazado en cualquier momento. Nos referimos a trabajos muy, muy complejos que la empresa necesita de este trabajador para que cumpla con sus objetivos. La tecnología, por otro lado, también, ¿no? Es un costo, pero que sabe que le va a la larga a ser muy beneficioso. La explotación adecuada de los recursos naturales. Muy bien, este es un punto importante porque esto no se cumple. Se sabe que existe una sobreexplotación de nuestros recursos, ya que lamentablemente el consumismo ha sido muy grande. Y además hay un hecho interesante para los análisis que se han ido dando en este tema. Ha habido una serie de investigaciones en la cual eh, se discute, se debate que los recursos que se están utilizando hoy en día sobrepasa la capacidad de nuestro planeta. Es decir, estamos eh, en un sobreconsumo o una sobredemanda de los bienes y servicios que necesitaríamos hasta de 3 planetas tierras para poder satisfacer esa gran demanda, por el cual los recursos que disponemos son muy escasos, muy limitados, y eso se contrapone a nuestras necesidades, que son muy ilimitadas, ¿no? Un tema que también lo habíamos tocado en la primera semana, si no me recuerdo. Muy bien. Otra importancia que tiene capital es el ahorro del esfuerzo humano. Para los neoclásicos, una de las cosas que beneficia bastante el capital es el ahorro. Bueno, el ahorro es importante siempre y cuando la moneda, el dinero, pues se mantenga estable durante un largo periodo de tiempo, pero si este dinero, pues por la inflación o hiperinflación, tema que tocaremos en su momento, puede provocar pues un serio desequilibrio en la economía de un determinado país. Ahora, al incrementar la riqueza, ¿no? Bueno, dice, ¿no? Incrementar la riqueza que existe en la economía. Sí, pero recuerden que la riqueza, y eso ustedes son testigos, siempre va a manos de un sector. Esto no se distribuye en el resto de la población. La riqueza, lamentablemente, en el mundo es beneficiada solamente un sector, ¿no? de la población. Lamentablemente, la gran mayoría no goza de esos beneficios o de ese crecimiento económico. Reducir los costos unitarios de producción, generar mayores ganancias. Bueno, como lo había mencionado en la productividad, ¿no? El capital permite, en este caso, reducir algún costo que tenga que ver. ¿Por qué? Porque a la larga la tecnología, los insumos o lo que el capitalista cree conveniente invertir puede resultar enormemente un beneficio a largo plazo. Aunque mayormente, repito, para los empresarios les gustan los resultados a corto plazo porque es mejor para ellos. Y en ese caso, pues para los neoclásicos el capital podría suplir o podría contribuir a que esto ocurra, ¿no? A generarle mayores ganancias. Pero lo cierto, jóvenes, es que para que exista una mejor ganancia, lo que el empresario mayormente hace es reducir sus costos variables, ¿de acuerdo? Aquello que sí lo puedo mejorar, por ejemplo, el trabajo, la remuneración, ¿no? del trabajador podría ser, en el cual pues yo puedo aumentar o disminuir. Lo que sí no toma en cuenta es
Aunque la mayoría de las empresas hoy en día, más que reducir el trabajo, lo que están preocupados es en reducir los insumos, las materias primas. Por eso es que ahora vemos menor calidad en cuanto a los productos que se están ofreciendo en el mercado, porque lo que no quieren es aumentar los precios del producto, sobre todo porque estos productos, pues, o estos bienes o servicios tienen mucha competencia. Entonces, es algo que también es importante resaltar. Ya cuando toquemos sobre la oferta y la demanda elástica, inelástica, nos vamos a enfocar más en ese tema. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a continuar. Muy bien. Vamos en esta oportunidad a clasificar el capital. Ya vamos a clasificar el capital de acuerdo, ¿no? En este caso con un enfoque capitalista de acuerdo a la circulación y en el enfoque socialista pues de acuerdo a, en este caso, a su valor, ¿no? Si logra tener un valor o no. Empecemos con el capital productivo, ¿no? Según los neoclásicos. Para los neoclásicos existen dos tipos de capital. El capital productivo, que justamente, como su mismo nombre se lo dice, está destinada a la producción, a la creación de bienes y servicios. Y luego está el capital lucrativo, ¿no? Hay que recordar que el capital productivo, repito, es aquel recurso, perdón, que es aquel en el cual el propietario lo destina a la producción, ¿no? De algún bien o de un servicio. En cambio, el capital lucrativo es aquel recurso que el propietario le cede a un tercero para que éste produzca un bien o un servicio, porque al final obviamente le va a permitir generar enormes ganancias, como por ejemplo el prestamista, ¿no? El prestamista eh, eh, otorga pues, ¿no? el dinero a su prestatario. Este prestatario tiene que hacer todo lo posible para poder obviamente hacer o pagar, ¿no? Los intereses y el capital. Entonces, lo está utilizando a esta persona para que el otro pueda beneficiarse. Yo soy una persona que quiero informar a mi colegio. Muy bien. ¿Quién me va a generar esos ingresos? Obviamente los alumnos, los padres de familia que pagan. Entonces voy a recibir, ¿no? todo ese dinero. eh, entonces, ese es algo importante, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? El propietario obviamente lo utiliza y eso hace que otras personas sean lo que les permita generar estos ingresos. Yo alquilo mi departamento, mi casa. Muy bien, mis inquilinos son los que van a contribuir, ¿no? A hacer todo ello, a hacer todo lo necesario para luego pagarme, ¿no? Por la renta. Entonces, el propietario utiliza a otros para beneficiarse a sí mismo. Entonces, eso es algo importantísimo. Por eso que en el mundo de hoy tenemos que clasificar, saber qué bienes disponemos para convertirlos en capital. En este caso, ustedes cuando terminan su labor eh, universitaria, ustedes van a ofrecer servicios. Ese servicio va a ser su capital. La inversión que has tenido en la universidad, en tu maestría, doctorado, lo vas a obviamente aprovechar, porque obviamente es lo que vas a ofrecer tu talento lo vas a ofrecer obviamente al mundo laboral y eso obviamente va a ser retribuido, ¿no? A la medida obviamente que tengas una especialización, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver acá. Ahora, un ratito. A ver, a ver. Muy bien. Dentro de lo que es el capital productivo jóvenes, encontramos al capital fijo y el capital circulante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué le llama capital fijo? Muy bien. Fíjense, jóvenes, de que cuando nosotros nos estamos refiriendo a capital fijo, es obviamente un capital donde puedo utilizarlo varias veces con el único propósito que cumpla con el proceso de producción. Por ejemplo, una maquinaria. Una maquinaria lo utilizo varias veces y me va a seguir sirviendo por un tiempo determinado hasta poder lograr, hasta que va a haber pues seguramente
a un momento va a haber en el cual pues el capital o esta maquinaria ya no va a tener, ya no me va a ser utilitario, claro, eso es correcto. A eso obviamente lo llamamos pues depreciación, ¿de acuerdo? Depreciación. Es decir, cuando, y entonces me podría volver a repetir, profesor, ¿a qué le llama capital fijo? Bueno, se le llama así porque estos bienes se utilizan en varios procesos productivos, ¿no? Eh, por ello, pues, lamentablemente esto transfiere su valor por partes a los productos que generan, ¿no? En este caso, este capital está destinado, pues, a la adquisición de maquinarias, eh, está enfocado a la adquisición de herramientas, vehículos de transporte, ¿no? Los que al ser utilizados, pues, en varios procesos de producción, pierden un valor lentamente. A ese valor, pues, se le denomina, repito, depreciación. Vamos a un ejemplo del automóvil, por ejemplo, ¿ya? Miren, me compro un automóvil, me ha costado a mí $20,000. Muy bien, $20,000. Como yo lo quiero utilizar para poder generar otros bienes y servicios, entonces voy a utilizarlo para hacer taxi, movilidad privada. Muy bien. Entonces yo lo utilizo. Yo sé que cada año el valor de este automóvil va a bajar considerablemente. Por eso es que a mí me conviene, si quiero comprarme otro automóvil para poder generar mayor rentabilidad, yo necesito vender ese automóvil antes de los 2 años, porque sé que a los 4 años prácticamente ese vehículo ya no me va a ser, ya no va a ser, no va a costar nada, absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que hay que tomar siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque todo bien siempre tiene una vida útil. La vida útil de, por ejemplo, de este automóvil que me compré tiene 4 años, por el cual cada año se está depreciando. Si a mí me costó $20,000, cada año se está depreciando pues 5,000. Entonces, si yo lo compré en el 2020, tengo hasta el 2024 o perdón, hasta el 2022 para poder comprarme otro, pero sé que tengo que vender ese automóvil lo más antes posible. ¿Por qué? Porque si yo dejo de pasar hasta el 2024, ese valor de ese automóvil ya no va a ser absolutamente nada, no va a costar casi nada. Entonces es muy importante. Por eso aquellos que ya conocen el movimiento de lo que es el capital, prefieren pues obviamente vender sus vehículos antes de los 2 o 3 años. En cambio, aquellos que no conocen muy bien el movimiento lo mantienen, ¿no? Incluso lo reparan y les es más costoso porque ya el vehículo pues ya no es igual. Nos estamos refiriendo cuando yo lo utilizo, repito, con el único propósito de generar otros bienes y servicios. Si tú te compras un automóvil, obviamente para pasear, para divertirte, obviamente su vida útil dura un poco más. Eh, pero en el caso de yo utilizarlo como herramienta de trabajo, es imprescindible que este vehículo tenga que ser vendido lo más antes posible, ¿no? Y comprarse uno nuevo para poder generar riqueza. En el caso del empresario, es casi similar. Yo compro maquinarias, esas maquinarias me van a permitir o van a tener un tiempo útil de vida, porque cada año se van a ir depreciando. Eso se ve más en la tecnología, porque la tecnología cada vez avanza de manera acelerada y a veces pues es necesario comprar una tecnología nueva para que podamos, en este caso, mm, eh, sacar provecho sobre el producto que se está ofreciendo. Las herramientas, ¿no? Que es la tecnología, qué sé yo también. Entonces, eso es también importante. Y, y- pero ¿por qué se llama capital fijo? De repente otra vez no está todo claro. Porque se mantienen constantes, al menos por un tiempo, en el proceso de producción. Las maquinarias van a seguir funcionando. Se deprecia, pero siguen funcionando, siguen produciendo, ¿no? Entonces se mantienen fijos por un tiempo determinado, claro está. En cambio, el capital circulante eh, son aquellos capitales que son utilizados en un solo proceso productivo y obviamente luego de cumplir con esa función, simplemente lo que ocurre es que desaparece. Esto se ve más, por ejemplo, en los insumos, se ve más en las materias primas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de capital circulante, se utiliza pues en un solo proceso productivo, transfiere su valor totalmente al producto
del cual pues pasa a formar parte, por ejemplo, el capital empleado pues en la adquisición de telas, ¿no? Hilos, botones, pasa a una fábrica y lo convierte en camisas. Ya se utilizó esos bienes, ¿de acuerdo? Entonces, las camisas pues es considerado pues un capital circulante. ¿Por qué? Porque el proceso productivo por ende transfiere pues su valor, ¿de acuerdo? Entonces, es algo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al fabricar la camisa, dichos elementos se emplean en una sola oportunidad. ¿O acaso se van a utilizar la misma tela, el mismo botón para usar otra camisa? No, ya se han utilizado y están ahí, se han convertido pues en la camisa, ¿ya? Entonces, por eso que su valor lo transfiere pues en forma total para la creación o la fabricación de esta camisa. En general, pues lo repito, ¿no? Los insumos, las materias primas, hasta los salarios, por ejemplo, son considerados capital circulante, ¿de acuerdo? Capital circulante. Y el capital lucrativo, aquí pues está formado por aquellos elementos, ¿no? Que van a ser destinados por sus propietarios a obtener pues una renta o un ingreso. Ejemplo, el capital que se destina como de depósito a un banco para generar intereses, o la inversión en la bolsa de valores, ¿no? En el mundo financiero, por ejemplo, se ve bastante el tema de capital lucrativo, en las que a través pues, de la especulación se compran y venden valores que obtienen un margen de ganancia importante. En ambos casos, jóvenes, no se producen bienes ni servicios, pero sí se genera una renta. En el mundo financiero, por ejemplo, se ve claro este tipo de situación, porque ellos no venden, no ofrecen prácticamente bienes, pero ganan enormes cantidades por sus movimientos en la bolsa de valores, por la rentabilidad, por ejemplo, que dan en venta de acciones o compra de ellas, ¿no? Entonces es increíble pues que cierto grupo de personas puedan obviamente a través de una computadora hacer ciertos movimientos en el mundo, la bolsa de valores o el mundo bursátil, puedan generar enormes cantidades de dinero, pero también pueden tener enormes pérdidas también. Los inversionistas pues corren el riesgo de ganar o también de perder, ¿no? Pero como ellos pues tienen ingresos enormes, el hecho de perder pues sin duda eso no es un obstáculo para ellos, ¿no? Ellos pueden incluso seguir invirtiendo sin ningún tipo de inconvenientes, ¿de acuerdo? Eso es algo importante. Ejemplo claro es en la industria del cine. En la industria del cine, por ejemplo, puede ser exitoso, pero también puede ser un rotundo fracaso. Y en la industria del cine norteamericano se gastan millones y millones de dólares. Y a veces muchos de ellos ni siquiera lo llegan a recuperar, ¿de acuerdo? Otro ejemplo claro es cuando los inversionistas en tecnología. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre Silicon Valley. Silicon Valley es el que está en California, el lugar donde, o es una ciudad donde están las. Listo. Les había dado el ejemplo de Silicon Valley, que es el lugar donde se están las grandes empresas tecnológicas, en el cual, por ejemplo, está Google, está, muchas gracias, gracias, está Facebook, Microsoft, Apple, las grandes empresas tecnológicas. Eh, Tú muchos dirán, profesor, ¿y de dónde obviamente se consigue ese dinero para que puedan desarrollar estas empresas? Bueno, hay inversionistas de riesgos en el cual utilizan el movimiento financiero para poder impulsar estos proyectos. El dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, hay que recordar pues que él obtuvo mucho dinero para su proyecto de Facebook de la universidad en la cual él estaba estudiando. Hay muchos estudiantes que se dedican a la tecnología que reciben, ¿no? Ellos presentan sus proyectos a sus universidades y reciben fondos para que estos puedan realizarse, y a veces pues no resulta de todo utilitarios. Hay proyectos que no llegan a realizar, pero hay otros que sí. El ejemplo más claro es la que acabo de mencionar, el de Facebook, ¿verdad? En el cual pues se convirtió en un boom y hasta el día de hoy pues todavía se mantiene como uno de las más importantes redes sociales. Lo mismo ocurrió pues con Google, porque hay que recordar pues que no fue el único navegador. Antes de Google había otros importantes como Netscape o el propio Yahoo, que eran pues eran más antiguos que el propio Google. Pero en esta lucha pues de navegadores es donde pues surge.
¿no? Esta gran corporación y se ha mantenido y hasta el día de hoy pues todavía sigue ofreciendo sus servicios. Eso no significa ahora, en el caso de América Latina existe talento, pero lamentablemente no hay una inversión para ese rubro. Y es una lástima porque estamos entrando a un nuevo tecnoparadigma, estamos a la cuarta revolución industrial, donde la tecnología es fundamental. Y lamentablemente América Latina está teniendo un retroceso tremendo, ¿no? Entonces vamos a nuevamente estar rezagados, ¿no? Constantemente en ese aspecto y vamos a tener pues una mayor dependencia en ese aspecto. Así que lo importante, jóvenes, es que cada nación pues pueda desarrollar su propia tecnología. Esto se ve más en los países desarrollados, ¿no? Por eso que acá en las universidades pues no se invierte en investigación. Y si los hay, son muy pocos y en algunos temas nada más. Pero en tecnología hay cero. Cada estudiante prácticamente empieza a, a crecer, a hacer realidad su proyecto por sus propios medios, lamentablemente, ¿no? No existe, el Estado no se ha propuesto hasta el día de hoy en invertir en tecnología. Muy bien. Para los socialistas, en cambio, la clasificación del capital es más que todo si le genera o no le genera valor. En este caso, vamos a hablar sobre el capitalismo constante y el capital variable. Se le llama constante porque este tipo de capital está destinado a adquirir medios de producción, ¿no? El empresario invierte, se le llama constante porque sabe que sí o sí lo necesita para producir. Sabe que el empresario que necesita comprar máquinas, herramientas, insumos, porque si no las compra obviamente no va a poder producir. Por eso es un capital constante, ¿no? Eh, Siempre el empresario va a tener que adquirir para poder producir. Pero como yo le mencioné hace unos minutos atrás, los bienes y servicios no se producen solas. No solamente basta con tener los medios de producción. Aquí el papel fundamental que va a permitir transformar estos medios de producción son sin duda la fuerza de trabajo de la persona. A eso se le llama capital variable. ¿Y por qué se llama capital variable? Porque es el pago que se le da al trabajador por su fuerza de trabajo. ¿De acuerdo? Que en este caso solamente es el salario, pero en ningún momento se está contribuyendo o retribuyendo por haberle otorgado al empresario obtener enormes ganancias, ¿no? Entonces, el obrero, pues en la producción genera para el capitalista, según el enfoque de los socialistas, el obrero es en la producción genera un mayor valor al salario que percibe, ¿no? A la cual pues nosotros llamamos plusvalía, ¿verdad? Por eso que de todas las mercancías que posee el capitalista, la que le da mayor valor es la fuerza de trabajo, ¿no? Es la que le permite generar más ingresos. Por eso, ¿pero por qué el trabajador lo consideran una mercancía? Sí, porque es un bien que también tiene un valor, o que tiene en este caso, tiene un valor, claro, monetario, que es su salario, ¿de acuerdo? Porque recuerden que la palabra mercancía es todo objeto que tiene un valor monetario, ¿verdad? Claro. Entonces, para el capitalista, pues, es su mejor valor, la fuerza de trabajo del hombre, ¿de acuerdo? Muy bien. Para poder finalizar e ir a la ronda de preguntas, vamos a hablar sobre los otros tipos de capital, ¿ya? Que es muy importante mencionar. Ya, con esto obviamente terminamos economía. Hablemos, por ejemplo, del, del capital comercial. ¿Qué es el capital comercial? Bueno, este se logra por la actividad comercial y se constituye por las ganancias obtenidas de la diferencia del precio de compra y el precio de venta, ¿no? Nos estamos obviamente refiriendo a aquello que se invierte pues en todo lo que es el tema del comercio, ¿no? Internacional, del comercio local, regional e inclusive del comercio electrónico que ha crecido en los últimos años, ¿de acuerdo? Entonces es un capital muy importante que se desembolsa cada cierto tiempo, o cada mes en realidad. El capital industrial, por su lado,
existe, o este se genera pues por la presencia de los excedentes productivos en la economía mundial. Esta clase de capital corresponde principalmente a las economías desarrolladas, ¿no? Hablamos pues de los grandes países industrializados. El capital bancario, por su parte, se origina pues por las obligaciones que se generan entre los clientes y las instituciones financieras. Y por último tenemos al capital financiero, en la cual pues resulta de la unión del capital bancario con el capital industrial, y es el que predomina en la actualidad. De todos los capitales, el capital financiero es el que predomina, ¿no?, en la economía mundial, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante. Ahora, de todos, profesor, ¿cuál es la más antigua? El capital comercial, claro está, ¿no? El capital comercial nace prácticamente con el capitalismo, siglo XIV, siglo XV, con la ruta de la seda, con este intercambio comercial entre Oriente y Occidente. El capital bancario también luego surge, ¿no? Producto del capital comercial. Los primeros banqueros fueron pues los estados italianos del siglo XVI. Luego, con la revolución industrial, surge pues este capital, ¿no? El capital industrial. Y en el siglo XIX, en pleno desarrollo de la última fase del capitalismo, que es el imperialismo, el capital industrial se fusiona con el capital bancario para originar al capital financiero, donde obviamente surgen las grandes transnacionales, en el cual pues van a luchar entre sí. Hay que recordar pues que las grandes transnacionales se disputan los recursos naturales, y eso provocó pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Tema que también lo veremos más adelante, ¿no? En Historia Universal. Muy bien. Hasta aquí, chicos, lo que es el tema del capital. Vamos a ver acá.